Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los caminos de Israel y en continuación de lo que es las clases de el libro del profeta Samuel o el libro Samuel. Vamos a dar continuación al comentario del capítulo 15 en esta mañana. Comentario. Habíamos dejado en el verso 6 del capítulo 15 del primer Samuel, Sefer Shmuel, y les dijo Saúl a los cineos, apartados de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, por cuanto fuiste buenos con todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. De tal modo los cineos se retiraron de entre los amalecitas, y hirió Saúl a los amalecitas desde Javilá hasta el camino de Shur, que está enfrente a Egipto. Primeramente, el rey Saúl le da el aviso al pueblo cineo, que eran de los descendientes de Yetro, que eran en sí el suegro de Moisés, avisándolo a todo ese pueblo que estaba en Israel, estaba juntado con los amalecitas, y por lo tanto el rey Saúl le manda un aviso que se apartara de ellos, que saliera de ellos, porque iba a traer lo que es la desaparición de los amalecitas, es decir, el removerlo de la faz de la tierra. Y Saúl le dijo, vuélvese, no se junten con ellos, totalmente sálganse de ellos. Los cineos eran en sí descendientes de Yetro, la cual residían en el desierto de Judea, a la parte sur de Arad, que era a Jabes para aprender Torah, y Arad siendo amalecita. Los cananitas del rey de Arad eran amalecitas, y fue esta que fue la razón de declaración de que estaban habitando la parte sur de la tierra de Judea. Y los amalecitas habitaban en la parte sur de esta área, según Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 9 y 10. Y también podemos ver en el libro de los jueces, capítulo 1, verso 16, y que el Talmud hace referencia de Yetro. Todos los hijos de Israel, para Moisés, Aarón y los ancianos de Israel, participaron en el repaso de Yetro, como leemos en el capítulo 18 de Éxodos. La escritura, por lo tanto, considera como si hubiesen sido una gran bondad hecha a los hijos de Israel, que sepan que cuando hacen un bien a la casa de Israel, también reciben esas personas o ese pueblo que hace bien a Israel bendición de lo alto. Desde fuentes desconocidas, similarmente a la Rash que se encuentra en Berajot 63b, y también en el porqué del rabino Eliezer, capítulo 44, en referencia a la lamentación de Yetro cuando estaba abrigando a Moisés cuando huyó de Egipto. Entonces lo hallamos en el capítulo 2, verso 20 de Éxodos. Según el Peshat de este se refiere a Yetro dándole consejo a Moisés de asignar jueces, como leemos, porque Moisés había responsabilizado sobre todos los casos, y Yetro su suegro le dijo, mira, ¿para qué te vas a cansarte a ti y todo el pueblo? Asignan lo que es jueces de entre el pueblo, y que tenga tu espíritu y que ponga sobre ellos tu espíritu para que puedan juzgar los casos. Según Kimshi y Nachmanaris y Ordos y el rabino Ezra, en número 10, esto explica la razón por la cual Yetro fue guiado por los israelitas a viajar a través del desierto, en contraste a los amalecitas, que eran siempre pegando a Israel, atacando a Israel, dañando a Israel, muy parecido a lo que hay ahorita mismo en la parte de Gaza, que Yetro los guió en una forma correcta, recta y según la guianza divina. Y dice que capturó a Agag, el rey de los amalecitas, versículo 8, y lo mantuvo vivo, pensando que él no era considerado como parte de la nación amalacita, cuando la conjuntura de Agag era algo precioso ante los ojos de Saúl, y por lo tanto no tenía el deseo de matarlo.
cuando la orden divina era liquidarlo. Verso 9. Aquí está lo que es la debilidad del rey Saúl. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivos, y aquí está el error, dejaron vivos a Agag y a los mejores de las ovejas, y los mejores de los bueyes, y de los animales engordados, y de los corderos, y todo lo que era bueno, y no quiso destruirlo completamente. Aquí es donde el rey Saúl falló y fracasó en su misión de la orden que el Eterno le dio de totalmente eliminarlo. Completamente. Pero todo lo despreciable lo destruyeron completamente. Si las cosas que no le gustaban, eso sí lo destruyeron. Pero las cosas que le gustaron, sí se mantuvieron, sí tomaron despojo, sí se beneficiaron. Y fue ahí el gran problema del rey Saúl, que no escuchó al mandato divino. Y es la misma cosa que estamos viendo en Israel. Estaban tan cerca a vencer lo que es el poderío del grupo H en Asa, y al momento de aguantar para negociar, para que se sueltan lo que es los capturados, perdieron una gran oportunidad de eliminar y limpiar de este mal que ha llegado a Eretz Israel, llamado los palestinos. Entonces vino la palabra del Eterno a Samuel diciendo: me arrepiento de haber designado a Shaul como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y ello dejó compungido a Samuel, que exclamó al Eterno toda la noche. Samuel no pudo dormir. Samuel estaba totalmente compungido en su alma por lo que hizo el rey Shaul. Vio que no estaba haciendo lo que Dios le había mandado desde el principio, que era eliminarlos a todos. Ni uno valió la pena. ¿Verdad? Usted está diciendo que a veces hay grupos en esta faz de la tierra que ni uno vale salvarlo. Sí, porque están totalmente llenos de tanta maldad, de tanto mal, de tanto lo que es tergiversación de carácter, de comportar, de conducta, que no valen estar en vida. Y es aquí donde hallamos que no tenía paciencia en todo. Y la expresión Mishnim es parecido a lo que dice Kesef Mishneh, doblegar o doblar lo que es el dinero, Génesis 43:15, por causa que ellos doblaron sobre sí la carne y la gordura. Similarmente, los bueyes que fueron engordados, Sheini, de 7 años, y esto explica Mishnanim, que se habían engordado, traducidos por las letras, y sugiere otras explicaciones, como siendo nacido por segunda vez los corderos, que estaban engordados, que estaban bien buenos en el sentido al aspecto físico de vista. Y siguieron la explicación Mishnaim, que rinde todo esto como Kerim, ovejas de más de 1 año de edad. No eran débiles, no eran enfermizos. Según el verso 15, todo estaba digno para ser sacrificado, y fueron estos animales que eran rendidos como si tuviesen una mancha o algo indigno de ser sacrificado o destruido. ¿Y qué dice Samuel? Samuel dice que yo me arrepiento de haber designado a Shaul como rey, porque seguía sus vistas, sus ojos, su apariencia, sus cejos, su forma de pensar, no lo que Dios le estaba demandando y mandando que hiciera, que era eliminarlo a todo, sea a todo. Hombres, mujeres, niños, aún todo lo que es ganado, todo que estaba en posesión de estos amalecitas, tenían que destruirlo todo. Y el rey Shaul no hizo caso al Eterno. Es por eso que se lamentó Shmuel, el profeta de Dios, cuando vio que el corazón del rey no estaba con Dios, estaba con sus propias ganas de aumentar sus deseos y sus partes de ganancia. Shaul llegó a Carmel, y aquí Samuel también diciendo:
Saúl llegó a Carmel y he aquí que se ha levantado un monumento, y luego se volvió y pasó adelante y bajó a Gilgal. Y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendígate el Eterno, he cumplido el mandato del Eterno. Mira qué falta de conciencia tenía aquí el rey Saúl. Yo he cumplido el mandamiento del Eterno, he terminado de cumplir con el mandamiento. Y el rey y el profeta dijo: ¿qué? ¿Tú has llegado a cumplir qué? No has hecho ni una sola causa, no has respondido ni siquiera una sola vez a lo que Dios te mandó, que era eliminarlos a todos, destruirlos a todos, no dejar ni siquiera una sola persona en vida. Lo lamento. Y es aquí fue este mismo lugar, Carmel, donde el profeta Elías más tarde viene a tener que reparar este gran error concerniente al reino de Saúl, a la cual él había sido asignado como rey, dice Rashi. En cambio, el rey Saúl, por su comportamiento en sí, cambió su actitud hacia Dios, hacia él, y Dios cambió su actitud hacia su propio rey que había asignado. Este atributo divino es aptamente ilustrado en el Midrash citado en Nefesh HaHaim, en la reja o en las puertas del capítulo 1, en cuanto a lo que menciona el Salmo 121, verso 5, y en el Mikdash Ma'at, sobre el versículo. Yo seré lo que seré, como dice en Éxodo capítulo 3, verso 14. Y así como tú has hecho conmigo, yo también haré contigo. Y David también declaró estas mismas palabras en el Salmo 121, verso 5. Y el Señor es vuestra sombra y vuestra mano derecha. Y así como la sombra, si te ríes de ella, también te reirá de ti la misma sombra. Y si lloras, también llorará por ti. Y así si vuelve tu espalda para seguirme, este fallo que cometió el rey Saúl trajo su propio fin, como falla y fracaso de esperó en Gilgal, y no se cumplió mis palabras en cuanto a los amalecitas. No hiciste lo que yo te mandé, dijo Samuel al rey Saúl. Y este estado de desobediencia a Dios fue la causa que causó tremendo frustración y angustia a Samuel, porque ahora no había esperanza para el rey Saúl, no había forma de rectificar el error, aún con la oración del profeta Saúl, ni con sus súplicas. Ahora, sin embargo, el Todopoderoso declaró lo que iba a ocurrir con el rey Saúl, y Samuel estaba, por lo tanto, en un estado de angustia, por causa de que Saúl era un hombre de valor y un hombre de virtud. Buenas virtudes, un hombre bueno, no de mal corazón, pero no obedeció a Dios. La instrucción era eliminarlos a todos. Quizás por esta razón trajo sobre encima lo que es el disgusto de Dios con Saúl, que no le reveló a Samuel, y por lo tanto oró toda la noche por revelación divina. Y esto es lo que estaba en angustia el profeta Samuel. Verso 12. Y Samuel se levantó temprano para ver a Saúl por la mañana, y se refirieron a Samuel diciendo: Saúl llegó a Carmel, y he aquí que está levantando un monumento. Y luego se volvió y pasó adelante y bajó a Gilgal. Y vino, verso 13, Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendígate al Eterno. He cumplido el mandato del Eterno. Y verso 14, y le respondió Samuel: ¿qué significa entonces este balido de las ovejas en mis oídos? Trayéndole conciencia al error al rey Saúl. ¿Qué es entonces si has cumplido con el mandato de Dios que te dijo eliminarlos a todos? ¿Por qué oigo corderos? Dios te mandó a eliminarlos a todos. A los hombres, a las mujeres, a los niños. Elimínalos a todos.
Pero yo pensé, pero Samuel, yo pensé que quizás podíamos hacer algo con ellos, ponerlos a trabajar, tratar de salvarlos. No puedes salvar al quien es de raíz maligna. No lo puedes salvar, porque seguirán haciendo daño al pueblo. Muy parecido a lo que vemos ocurrir en Gaza con los palestinos. No importa cuántas manos de ayuda, cuánto rescate de ayuda le das, van a seguir mordiendo la mano que te le están alimentando, seguirán atacando como habían repetido el grupo H. Vamos a hacer esto constantemente hasta que podamos eliminarlos. Y van a encontrar que no van a poder eliminar a Israel. Ni las Naciones Unidas juntos podrán eliminar a Israel, porque Dios está con Israel, le gusta a la secretaria de las Naciones Unidas o no le gusta. Estás peleando contra el Creador. Y esta es la realidad. Interesante que Benjamín Netanyahu recientemente puso un video que para mí era impactante, que en realidad el pueblo de Israel está abrazando de nuevo lo que es la Biblia, lo que es la Torá, lo que es las tradiciones antiguas, religiosas del pueblo de Israel. El pueblo está haciendo Shuvá. Y cuando el pueblo de Israel está haciendo Shuvá, Hashem hace Shuvá con el pueblo, se acerca al pueblo. Y este es el gran despertar que hemos estado esperando de parte del pueblo. Y es aquí que le dijo Saúl, me lo han traído de los amalecitas, me lo han traído por cuanto el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de los bueyos para sacrificarlo al Eterno, tu Dios. Fíjatelo como dice el rey Saúl, como diciendo, no es mi Dios, es tu Dios. No, Saúl, es nuestro Dios. Y nuestro Dios dijo eliminarlos a todos, sin dejar ni siquiera una chiva o un cordero vivo. Fue lo que estaba la instrucción divina al rey Saúl. Y por eso estaba angustiado Samuel. Samuel le contestó a Saúl, quédate aquí, te diré lo que el Eterno me ha dicho anoche. Espérate, ¿por qué no se lo dice allá a punto? ¿Por qué tiene que esperar más tiempo para que se le diga al rey Saúl lo que el Eterno ya te había dicho la noche anterior? Él le respondió, habla. ¿Quién respondió, habla? El rey Saúl. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño ante tus propios ojos, aquí está la falta de estima propia. Hay que tener orgullo y lo que es confianza en el Dios de Israel, de decir, el Dios de Israel puede todo, y no sentirte como chiquitico. Saúl se sintió, aunque era de un estatuto muy grande, era muy elocuente, era muy valiente, sin embargo, en su propia mente era chiquitico. Quédate aquí, te diré lo que el Eterno me ha dicho anoche, y él le respondió, habla. Y le dijo Samuel, verso 17, aunque eres pequeño ante tus propios ojos, no eres cabeza de las tribus de Israel. Y el Eterno te ungió por rey sobre Israel, te hizo para ser cabeza, no cola. Y el Eterno te confió una misión, y te dijo, ve y destruye completamente, ¿a quién? A los pecadores, los amalecitas. Es como decir, destruir a los palestinos, los pecadores. No son necesariamente amalecitas. Pero llega a entender que cuando un pueblo se levanta contra el pueblo de Israel con un solo fin de matar, que está en contra de las leyes de Dios y que su práctica es muerte y destrucción, están diciendo la misma cosa. Es el mismo conducta y carácter de estos amalecitas. Y pelea contra ellos hasta que se consuman, hasta que ya no existen sobre la faz de la tierra. No te van a dejar vivir en paz en la tierra que yo te he dado. Y no escuchaste la voz del Eterno, sino que te arrojaste sobre los despojos, hiciste lo que era malo ante la vista del Eterno. Y le contestó Saúl a Samuel, sí, he escuchado la voz del Eterno, y he andado por el camino
que el Eterno me asignó. Y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido totalmente a los amalecitas. Pero el pueblo tomó despojos. Ay, pobre rey, no tuvo control sobre el pueblo. Esto me parece a este hombre Newsom de California. Ay, yo no tenía control, que la gente se estaban rebelando. Yo no tenía lo que es el armamento policíaco. Y el ordo se metió en medio. Por favor. El rey tiene el poder, el gobernador tiene el poder. Lo que quiera es que no quiso ejercer su poder. No quiso hacer caso a lo que es la ley. Igual al Saúl no quiso hacer caso al que es el dador de la ley, lo que es el Dios de Israel. Y el Eterno me asignó y ha traído a Agag, el rey de Amalek, y él destruyó totalmente a los amalecitas. Pero el pueblo tomó despojo, ovejas, bueyes y las primicias de las cosas consagradas para sacrificar ante el Eterno tu Dios, no mi Dios, tu Dios en Gilgal. Verso 22 nos dice en resumen todo lo que estamos leyendo aquí. Y dijo Samuel: ¿acaso el Eterno se complace en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? ¿Acaso Dios quiere tus sacrificios? ¿Quiere tus buenos sentimientos? ¿Tus buenas intenciones? No. Buenas intenciones no va a cumplir con lo que Dios te pidió hacer. Y esta es la palabra fortísimo de lo que leemos en el capítulo 15 de este libro de Samuel. Y Samuel dijo: ha pedido el Eterno tal cosa, pero que ha sido despojado. Y Saúl le dijo a Samuel: pero sí, tú sabes, yo hice lo que fue dicho por las profecías. Yo traje a un Agag acá para que así no tendremos que matarlo. Por este error del rey Saúl, Agag, nos dice el Midrash, tuvo relación con una mujer y tuvo descendencia con esa mujer, la cual llegó a resultar en la historia más adelante de lo que ocurrió en Persia bajo el reinado de los persios, que trajo al pueblo judío hasta llegar a lo que es la eliminación del pueblo judío en Persia. Y lo trajo. Y traje lo que es una provisión a todos los ganados, para que fuera totalmente servido al Eterno. ¿Y acaso deseó el Señor ofrendas quemados con el propósito de que se expiara por el pecado cometido sin ningún pecado? Yo le pedí esto a vosotros. Esto es lo que es insolencia, que es como la idolatría, siendo que rechazaste la palabra del Señor, has rechazado, el Eterno te ha rechazado a ti siendo rey. Ya ante Dios lo fregaste. Y el Saúl le dice a Samuel: he pegado y he transgredido el mandamiento del Señor y vuestra palabra, porque he temido al pueblo y he escuchado su voz. Ahora, el rey Saúl le echa la culpa a ¿quién? El pueblo. Yo fui un rey democrático. Yo escuché la voz del pueblo. Tú sabes que el pueblo estaba combatiendo en las calles pidiendo que no se hiciera, que no se extrayera a la gente ilegales aquí en el país. Dios te manda, haz lo que Dios te mandó hacer. Este es el problema que tenemos con los izquierdistas, los socialistas, los demócratas, liberales, que no escuchan lo que es la ley, no escuchan lo que es la voz de Dios, no escuchan lo que es correcto y moral ante Dios. Y por eso se buscan los problemas que se buscan. Como dice, y respondió Saúl a Samuel: he pecado, sí, pero ya muy tarde. No hay ticún para ti en esto. Dios te va a despojar de tu reinado. Dios se arrepintió de haberte hecho rey. Y le dijo Samuel: el Eterno ha rasgado. Porque ¿qué fue lo que hizo Samuel? Samuel ya se iba. Ya le dio la palabra de él a Saúl, al rey. ¿Y qué quiso hacer el rey Saúl? Agarrarse del manto de Samuel. Y cuando siguió Samuel caminando, se rasgó el vestuario de Samuel. Y así, de forma profética, de profecía, de Nabúa, así como
el rey Saúl trató de agarrar a la fuerza que él se iba a imponer como rey, el profeta le volvió y le dijo las palabras tan fuerte, y se aferró a su manto, el cual se rasgó, y verso 28, y dijo Samuel, el Eterno ha rasgado el reino de Israel de ti el día de hoy. No lo vas a ver todavía, vas a seguir reinando, pero el día de hoy el Eterno ha rasgado, te ha quitado el reinado y lo ha dado a un vecino tuyo que es mejor que tú. ¡Qué humillación! Te lo ha dado a una persona mejor que tú. Y asimismo la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, pues él no es un hombre para que se arrepienta. Es decir, la palabra de Dios es sí y amén. Entonces dijo Saúl, he pecado, ruégate empero que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel para que pueda adorar al Eterno tu Dios. Y entonces volvió Samuel a Saúl y Saúl adoró al Eterno. Es decir, Samuel tuvo piedad de Saúl y le dio la oportunidad de reconectarse con el Eterno, pero ya el Eterno había rechazado todo el reino de Saúl porque no siguió la pauta indicada como rey que tenía que ser, como ungido de Dios que tenía que ser. Y el reino, no la unción, el reinado de Saúl le fue removido y le fue dado a un vecino que sabemos que era el rey David, la cual estableció las misericordias de Dios, las eternas misericordias de Dios para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Sin el rey David no hubiésemos entendido la merced de Dios hasta el nivel que Dios está dispuesto a salvar y a resguardar al pueblo de Israel, aun cuando cometen un error tan fatal como este. Cuando Dios le dijo, elimínalos a todos, y no lo hicieron. ¿Por qué el pueblo de Israel siempre hace este error? Están cometiendo este error hasta el día de hoy. Tienen la oportunidad de eliminar el enemigo delante de ellos. ¿Y qué hacen? Vamos a negociar la paz para cambiar por lo que han tomado en captiverio. Vamos a tratar de negociar. No hay negocios con ellos. Punto y plano. Elimínalo, dice Dios. ¿Qué es lo que hacen? Le dan la oportunidad unos tras otros. Las Naciones Unidas están en contra. Haz caso a lo que Dios te mandó y verá la prosperidad y la bendición caer el doble sobre Israel. Y es por eso, lo digo aquí públicamente, que yo le invité al presidente de los Estados Unidos, cuando tengan la oportunidad de bendecir a Israel, en qué forma de hacer una proclamación a las naciones del mundo, de declarar y llamarlos a que reconstruyen la casa del Señor que está en Jerusalén, que cuando ésta sea reedificada, va a regresar las bendiciones a las naciones como eran antes. Pero mientras que la casa de Israel, mientras que la casa de adoración está caída, no está reedificada, seguirá siguiendo las pautas de no bendición a las naciones, como lo vemos ahora. Está en crisis total. ¿Quieres ver bendición regresar a las naciones del mundo? ¿Quieres ver lo que es la libertad y el fluyo de todas las cosas buenas de Dios caer de nuevo a las naciones? Comienzan y empujen para que se reconstruya el templo en su lugar. Y aquí pautamos en este estudio del primer libro de Samuel, capítulo 15, y hemos llegado al verso 28. Shalom, shalom.